Perfecto, ya, ok. Ya, comentaba que efectivamente muy temprano hablábamos de las reuniones que había sostenido el presidente Gabriel Boric o las actividades que había sostenido el presidente Gabriel Boric ayer en el marco de su visita y su presencia en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Entre ellas, la primera que sostuvo, lo habíamos comentado ayer cuando contamos su agenda, como tú decías, con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Y a propósito de eso, comentábamos la carta que presentó, un comunicado que presentó la comunidad judía en Chile. Yo decía, ojo, que si es una carta que presentó antes de la reunión, así que de alguna manera también tras la reunión el presidente de la República se hace cargo de algunas cosas que aparecen precisamente en esa carta, como por ejemplo inmediata. Inmediata e incondicional. Sin embargo, estamos acá con la presidenta de la comunidad judía en Chile, con Ariela Agosín, para comentar también no solamente la reunión, sino que en particular la respuesta del canciller Van Claveren, que se hace cargo, a él se le consulta al canciller Alberto Van Claveren sobre precisamente la molestia de la comunidad judía por esta reunión. Él califica de un poco injusta, dice. Él habla de que le parecen injustas y no comparte la visión además que se plantea de Mahmoud Abbas en esa carta. Ariela, muchas gracias por estar conversando con nosotros. Primero preguntarte si pudiste escuchar precisamente las declaraciones del canciller Van Claveren. Sí, escuché las declaraciones del canciller y bueno, la verdad es que creo que intentar decir que no existe una parcialidad de parte del presidente de la República y su gobierno, pero principalmente de él respecto a este conflicto, es intentar tapar el sol con un dedo, digamos. O sea, todos hemos visto cuál ha sido su actitud frente a esto, los posteos que ha hecho con palabras como asesinos, cuestiones que están bien por debajo de lo que debe ser una declaración de un presidente de la República. Ahora, más allá de eso, respecto de las declaraciones específicas, una de las cosas que nosotros llamábamos era que precisamente se haga una petición respecto de los secuestrados, cuestión que hizo el gobierno y nos parece muy bien, porque es fundamental no perder la humanidad y la empatía por ambos lados que están sufriendo en todo esto. Y bueno, y nos decía, bueno, es injusto, pero la verdad es que uno se pregunta, cuando el presidente de la República hace un viaje a Nueva York, a Naciones Unidas, y hay más de 100 mandatarios ahí disponibles, el primero con el que se reúne, y hasta ahora entiendo que es el único, salvo quizás Lula da Silva. No, estuvo también con Bernardo Arévalo de León, de Guatemala. Ya. Con la presidenta de la Comisión Europea también, Ursula von der Leyen. Entonces se reúne con Mahmoud Abbas y uno dice, bueno, ¿cuál es la importancia para Chile de todo esto? Y en realidad es la importancia que el presidente le ha dado a este conflicto dentro de lo que son sus relaciones exteriores. Y eso ha conducido a momentos muy desagradables para la comunidad judía en Chile, porque hemos tenido un aumento del antisemitismo muy grande, muy poco apoyo de parte del gobierno en ese sentido, ni una condena de todas las cosas que han ocurrido. Entonces al final esto es una sumatoria de cosas que un poco ya el anuncio y la reunión de ayer era un poco la gota que rebalsó el vaso al respecto, digamos. Ahora, en relación, ya, primero, ¿ustedes qué es lo que solicitaban en esta carta, lo que planteaban en esta carta? Usted lo ha señalado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se pida la liberación inmediata de los rehenes, eso lo hizo el presidente de la República. ¿Hay algún aspecto de esa reunión o de la declaración del presidente que pone en su posteo en la cuenta social X que usted no comparte, por ejemplo? No, mira, el presidente hace un llamado, o más que un llamado en realidad, dice reconocer el Estado de Palestina, creer en la solución de dos estados. Y hace el llamado al cese al fuego, a propósito que usted me pregunta, ¿se hace un llamado? Sí, y hace un llamado al cese al fuego. A nosotros todo eso nos parece por supuesto que válido y es un poco la posición histórica de Chile. Si el problema es el contexto en el que se da esto y que se reúna con Mahmoud Abbas, que el canciller dice, bueno, pero es una persona muy reconocida a nivel mundial, etcétera, pero la verdad es que Mahmoud Abbas lleva 19 años en el poder sin elecciones. O sea, no es un presidente democrático, está acusado de corrupción en todos los aspectos por su propia gente. Además, se premia, porque ¿por qué pusimos esto del terrorismo? Algunos se preguntan. Yo no sé si la gente sabe, pero cada acto terrorista que se realiza en Israel por parte de terroristas palestinos es premiado con una indemnización al terrorista que lo hace. Y se llama la política de pagar por matar. Y incluso más, si la persona muere, si el terrorista muere, se le indemniza a la familia. Entonces yo digo, si esto no es realmente apoyar y fomentar el terrorismo,
no sé qué es lo que es. O sea, a esa política nos referíamos, precisamente. Además de los acuerdos que han habido recientemente, según se supo en las reuniones en Beijing con Hamas, que eso es aparte, y que conversábamos antes con Lucía, que eso podría ser algo quizás que dé esperanzas incluso de un gobierno que pudiera conducir a la paz. Si eso es el caso, por supuesto que todos lo que más queremos es la paz y que se tranquilicen las cosas. Además estamos en una explosión del conflicto, sobre todo en el norte de Israel. Muy grave. Yo justo hablé con mi prima que vive en Haifa y lo están pasando pésimo, pasaron una noche terrible, y en medio de esto, donde hay más de 10.000 chilenos que viven en Israel, que están sin embajador de Chile, etcétera, lo que hace el presidente al reunirse con Mahmoud Abbas y hacer las declaraciones que hace, la verdad que no aporta en nada, ni al conflicto, ni a lo que pasa en Chile, bueno, etcétera. Claro, nosotros a propósito de lo que señalaba Ariela respecto a lo que estábamos conversando justo antes de salir al aire, Mariela, nos referíamos a la posición que ha tenido la autoridad palestina y Mahmoud Abbas en particular, que ha sido crítica de Hamas. De hecho, las últimas declaraciones que ha tenido precisamente los ha responsabilizado, incluso señalando por supuesto la culpabilidad a Israel, ha responsabilizado también a Hamas de la continuidad del conflicto. Y bueno, la historia cuenta cómo efectivamente él y la autoridad palestina fue expulsada de precisamente Gaza por Hamas. No son aliados, pero la firma de estos acuerdos tenía que ver con precisamente poder avanzar a la resolución de un conflicto bajo las condiciones que por supuesto el sistema internacional y en particular la autoridad palestina postula, solo que Hamas no ha cumplido su parte del conflicto, su parte, y Abbas ha señalado que como a Hamas que deje de construir pretextos para continuar con la guerra. Eso ha sido un reclamo que ha hecho, y en ese contexto es que, y en particular yo quisiera citar y no poner en mis palabras, sino que citar al canciller Van Claveren respecto de lo de aliado del terrorismo. Él dice: la verdad es que no sé muy bien a qué se refiere, el presidente Abbas es un presidente reconocido por una mayoría de estados en el sistema internacional, nadie podría calificar al presidente Abbas como un partidario del terrorismo, y reitera que efectivamente el gobierno de la autoridad palestina busca también la solución de los dos estados, y esas son palabras textuales del canciller Van Claveren dichas ayer en el contexto de la ONU. ¿A usted le gustaría reunirse, por ejemplo, con el canciller? Porque el canciller recordaba cómo para él y para otras autoridades vinculadas al gobierno es muy importante la comunidad judía, hablaba de la comunidad judía y de la visita que había hecho incluso a las ceremonias que la comunidad judía precisamente ha realizado. ¿Le gustaría a usted poder tener una reunión nuevamente con el canciller para plantear la postura de ustedes y por qué efectivamente esta carta, pese a que antes de la reunión todavía continúa teniendo puntos que para ustedes no se aclaran del todo o no son del todo positivos? Mira, nosotros tenemos una buena relación con el canciller y efectivamente ha asistido a nuestras ceremonias. Esto no es un problema personal con él, esto es un problema de la política exterior que ha llevado adelante el presidente de la República con respecto a este tema, pero que a nosotros nos interesa no por la política exterior, que por supuesto que es importante, como a todos los chilenos nos interesa que sea óptima, y de hecho Estados Unidos ha estado quejando de esta política exterior que ha tenido en esta materia Chile, sino porque ha tenido repercusiones acá a nivel nacional, donde nuestra comunidad ha estado sufriendo las consecuencias de muchas odiosidades, de violencia, y eso es lo que más nos preocupa. O sea, a estas alturas yo te diría que lo que nos importa más es tener una relación fluida con el Ministerio del Interior, con el Presidente de la República, y que ojalá la verdad condenaran claramente los actos de antisemitismo que hay en Chile. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Y esto otro en definitiva facilita, o sea, esta política exterior tan poco templada, digamos, tan destemplada, facilita que ocurran todas estas cosas y que la gente se sienta totalmente libre para decir y hacer lo que le da la gana. A mí una cosa que me parece interesante, ya que estamos en contacto con toda Latinoamérica, Ariela, era lo que tú comentabas, y con esto podemos cerrar, de hecho, respecto de la postura que ha tenido Chile sobre la solución de los dos estados, y en particular sobre la relación entre las comunidades palestina y judía aquí en Chile. Eso es bien importante porque podríamos, y alguna vez lo conversamos, es casi un ejemplo efectivamente para el mundo. Quisiera que comentaras eso también y cómo de alguna manera eso puede ser también un ejemplo para lo que puede estar pasando en otros países.
Sí, mira, históricamente siempre tuvimos una excelente relación, o sea, al final nosotros culturalmente somos muy parecidos tanto en cuanto a nuestros antepasados como por el hecho de vivir en Chile y haber sido criados en Chile, nacidos en Chile, por lo tanto tenemos históricamente una excelente relación. Ahora, la relación se ha tensado, hay que ser súper honesto con lo que ha ocurrido, unas declaraciones bien desafortunadas, de hecho ayer o antes de ayer, respecto de algunas imputaciones que se nos hacen, etcétera, y ha sido difícil. Nosotros intentamos juntarnos, fuimos llamados por el Foro de Política Exterior a reunirnos con ellos para conversar ciertas cosas y ellos no quisieron reunirse. Entonces la relación está tensa, pero siempre es posible conversar y lo ideal sería dar un ejemplo al mundo de que se puede. O sea, si no somos capaces de sentarnos acá en Chile, que estamos todos tranquilos y seguros, imagínate cómo podemos esperar que haya paz en Medio Oriente. Entonces, sí, sería muy bonito, sería muy bueno, creo. Muchas gracias. De repente vamos a compartir ese llamado también y quizás tenemos la oportunidad de conversar con la comunidad palestina para también tomar ese llamado que tú nos has hecho, llevárselos a ellos y a ver si podemos también lograr esa conversación. Muchas gracias, Ariela Goncín, presidenta de la comunidad judía en Chile. Muchas gracias por estar siempre ahí pendiente de lo que sucede y por darnos la posibilidad de hablar. Que esté muy bien, adelante.